Entonces ahora ya teniendo un entorno como es R Commander R, nos va a permitir a nosotros revisar algunos datos que tengamos, ¿no? Directamente desde, por ejemplo, archivos del tipo XLS, SPSS o Stata o cualquiera de ellos. Directamente esta librería R Commander R nos va a permitir a nosotros trabajar importación de datos para luego trabajar también trabajo estadístico directamente. Entonces, si por ejemplo, dado que tengo un archivo en Excel sobre actitudes, que lo habíamos establecido en el ejercicio guía, vamos a hacerlo. Vamos a traerlo. ¿Y qué es lo que nos dice? Recuerde que como siempre trabajamos en un entorno, nos va a decir a nosotros R, y en este caso su librería que estamos usando, R Commander R, dame un nombre para dame un nombre para que al conjunto de datos que vamos a usar ahora en el entorno tú lo puedas utilizar, ¿no? No es como la apertura de un archivo, sino hay que darle un nombre al conjunto de datos para que trabaje en el entorno. Es decir, R va a cargar esos datos a nivel de entorno. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner data actitudes y luego mencionar si en el archivo de Excel, en las cabeceras de la columna o en la primera fila de la hoja de cálculo, hay nombres de variables. Entonces, de esa manera nosotros podríamos tener una importación de conjunto de datos desde Excel. También si hubiera la primera columna no tener datos directamente de alguna variable o algún indicador, sino directamente un label o etiqueta, también lo podríamos marcar. Y luego nos indica también si hay datos ausentes, pues se podría definir desde una celda vacía. Bueno, vamos a aceptar para poder revisarlo. Le hemos puesto, recuerde, data actitudes es el nombre del conjunto de datos en el entorno actual. Entonces le damos a aceptar y vamos a llamar a actitudes con la extensión XLSX desde nuestro entorno donde lo tenemos guardado. Ya en un video previo vimos que habíamos guardado esos datos. Le vamos a dar a abrir y vamos a observar o visualizar ese conjunto de datos en este botón que dice visualizar el conjunto de datos, pero mire o note usted que R Commander R le dice dame un conjunto de datos con el cual trabajar. En este caso data actitudes es el que nosotros hemos importado y así le pusimos, así lo identificamos a ese conjunto de datos. Entonces podemos ver aquí visualizar, sí, le damos clic a visualizar y lo tendríamos, voy a tratar de tenerlo aquí y aquí lo tendríamos, ¿no? La visualización de los datos. Esa visualización la vamos a revisar, bueno, la vamos a mover un poquito aquí para poder observarla y aquí lo tendríamos, ¿no? Usted debe tenerlo también ahí. Entonces tenemos aquí ya los datos definidos y lo hemos importado desde un archivo, en este caso un archivo desde Excel. También se puede tener la importación desde archivos CSV o de otro tipo. Sí, voy a cerrar aquí y recuerde que este conjunto de datos ya son datos de entorno, no es la hoja de cálculo, sino hemos traído los datos hacia el entorno, ¿ya? De R Commander R. Entonces, ¿podemos traer datos desde CSV, que es el otro tipo de archivo? Sí. Ese tipo de archivos es archivo de texto. Voy a tratar de observarlo directamente en Windows para que usted se dé cuenta. En mi escritorio, en mi directorio de trabajo, aquí está. Voy a tratar de abrirlo. Voy a abrirlo con el portapapeles o el bloc de notas. Para que ustedes se den cuenta que es un archivo plano. Los archivos planos CSV son archivos de este tipo, ¿no? En este caso los datos están separados por comas, ¿no? Son datos separados por comas, igual la cabecera o los nombres de las columnas separados por cabeceras.
Cuando nosotros tenemos este tipo de archivos es importante saber si lo separa un espacio, si lo separa una coma o un punto y coma. Es necesario saber cuándo son archivos planos. ¿Por qué se utilizan los archivos planos? Porque ocupan menos espacio. Cuando se trabajan archivos en Excel o en otro tipo, ocupan mucho espacio. Entonces, inclusive ahora para enviarlos por internet, es cierto que ahora ya hemos mejorado mucho, pero aún así se siguen utilizando archivos planos. Entonces han sido separados por coma, como usted lo observó. Ahora, esto de los archivos planos es una definición bastante crítica, ¿no? Porque cuando nosotros observamos también, por ejemplo, en el Estado peruano, cuando nosotros vemos, por ejemplo, datos del gobierno en Perú, eh, y queremos, por ejemplo, la plataforma de datos abiertos, eh, tenemos acceso a datos del Estado peruano y tenemos recursos. Y tiene una característica interesante que es justamente que también se utiliza en R, que son los datasets. Los datasets son datos que se mantienen del Estado y se estructuran de esta manera, note usted. Por ejemplo, estos proyectos de infraestructura del FONCODES tiene una extensión CSV, que es justamente lo que les decía, o sea, en muchas definiciones de datos abiertos, los archivos CSV son importantes, ¿no? Entonces, por eso es importante también saber nosotros cómo podemos esos archivos CSV leerlos, en este caso, desde la librería R Commander R. Entonces, lo que vamos a hacer es importar datos desde archivos planos. Voy a ir hacia archivos de texto, portapapeles o URL, esta primera opción, y vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle data, aptitudes, y voy a colocarle CSV para diferenciarlo de la etiqueta anterior del Excel. Luego dice, ¿hay nombre de la variable? Sí, está checado. Si hubiera variables se convierten en factores también. Es un archivo de sistema local, lo vamos a buscar en la máquina. Se puede buscar por URL también. Han visto que podemos buscar desde la dirección, desde los datos del gobierno, también podría hacerse. Esto es importante, el separador de campos. Usted tendría que revisar en el archivo plano que lo separa, porque no solamente es coma, sino es punto y coma, tabuladores u otro. Y entonces le voy a definir por comas. Luego también definir si el carácter decimal es punto o es coma. Recuerde que esto es importante. Si ya el separador de campo es coma, el punto decimal no puede ser coma otra vez, porque habría un conflicto ahí si decir es un separador de campo o es un carácter decimal. Entonces, esto vamos a dejarlo como es, de esta manera, ¿no? Con comas y el carácter de punto decimal en punto. Y le damos a aceptar, y lo que nos va a decir ahora es de dónde, y directamente nos envía al espacio de trabajo. En este caso vamos a decirle actitudes CSV y lo abrimos. Ahora, cuando usted ya da conjunto de datos acá, mire lo que aparecen. Aparecen los archivos como entorno. Usted va a tener que decidir con cuál trabajar, ¿no? Voy a abrir el que ya está por defecto definido aquí porque recién estamos trabajando, data actitudes CSV. Vamos a visualizarlo. Voy a traerlo y aquí está, ¿no? Aquí está el archivo data actitudes CSV. En realidad es el mismo, ¿no?, que del Excel, pero lo hemos importado de dos maneras distintas, ¿no? La importación de datos. Ahora, ya con estos datos en el entorno, nosotros podríamos solicitar algunas definiciones básicas de la estadística. Por ejemplo, la idea de ya ir a los estadísticos y pedir un resumen del conjunto de datos activos. Voy a hacerlo, el resumen de este dato, de los datos activos o de la data activa. Voy a dar un clic y automáticamente nosotros tenemos
una propuesta resumida, ¿no? de estos datos. Si usted se da cuenta, esos datos resumidos, aunque tienen un entorno en RCommander, aparecen como resultado en la consola, ¿no? Aquí está. Bueno, los datos activos definen en este caso un resumen estadístico de cada uno de los elementos que se están mirando, como el mínimo, el máximo. A ver, vamos revisando aquí: mínimo, máximo, el primer cuartil, ¿no? La media, la mediana, y eso aparece como resumen de cada uno de los puntos, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos aquí cálculo estadístico básico resumido. De esa manera nosotros entonces podemos importar y ya empezar a utilizar una librería visual. Bien, gracias.